un año más de la desaparición, el asesinato de 3 compañeros periodistas, colegas, trabajadores de la comunicación. Justamente hay un recorrido de estos 4 años que se han realizado un sinnúmero de acciones, entre ellas justamente te las voy a comentar, Vero, amigos y amigas. Por ejemplo, hay un informe de la CIDH de recomendación justamente a Ecuador y a Colombia para establecer mecanismos para reparación y no repetición sobre lo ocurrido con Javier, Paul y Efraín. Se ha presentado un documental sobre el equipo periodístico ecuatoriano que fue secuestrado y asesinado justamente hace 4 años. Existe un libro con 5 crónicas de En Ecuador Invisible que justamente se han reunido. Esto quiero establecer como antecedente que hay acciones desde la sociedad civil, desde los compañeros y compañeras periodistas, desde los y las familiares, pero claro, ¿qué ha pasado con el Estado ecuatoriano? Y hablo del Estado porque ya ha pasado un gobierno a otro. El señor Lenín Moreno, cuando se daba este complejo escenario, hablaba de desclasificar los documentos sobre lo ocurrido. Terminó el gobierno del expresidente Moreno, ha llegado un nuevo gobierno del señor Guillermo Lasso y por eso hablamos de responsabilidad del Estado ecuatoriano y para eso ya estamos con Yadira Guagado. Le agradecemos su presencia acá, siempre bienvenida a Wambra Medio Comunitario. Gracias por acompañarnos, Yadira. Buenos días, Jorge, buenos días, Verónica, y a todos los compañeros que forman Wambra Radio y a su audiencia. Muchas gracias por esta invitación. Yadira, bienvenida nuevamente acá al programa. ¿Por qué hablar todavía de 4 años de impunidad al frente de estos hechos? Gracias, Vero. Creo que es fundamental empezar precisamente diciendo eso, que son 4 años de impunidad. En el primer año podíamos hablar de 4 años del aniversario del secuestro y el asesinato del equipo periodístico. Después de 2 años podíamos hablar de inacciones o falta de investigación en la fiscalía, pero después de 4 años es imperativo y súper importante que empecemos ya a hablar de impunidad y algo que decía Jorge que es fundamental. No es una impunidad solamente de un gobierno o de unos funcionarios en el año 2018. Esto es algo que ya tiene una escala estatal, una magnitud de todo el Estado, porque efectivamente pasan los gobiernos y mucho nos tememos que van a seguir pasando otras administraciones sin que este caso se resuelva, sin que este caso se pueda efectivamente resolver, sin que accedamos a verdad, sin que accedamos a justicia. Y algo que es fundamental, y Jorge también lo mencionaba, que es con la posibilidad enorme de que esto tenga o que por lo menos no se pueda controlar que se vuelvan a repetir los hechos, es decir, que no existe una garantía de no repetición, que es una de las principales conclusiones fundamentales de ese informe del equipo de la CIDH, que advertía y que decía que el Estado debe tomar todos los mecanismos y debe tomar todas las decisiones necesarias para precautelar la vida de periodistas, porque justamente en un espacio en el que un crimen, un asesinato de la magnitud que fue el asesinato de Paul Rivas, Javier Ortega y Efraín Segarra, tiene todas las condiciones para volver a repetirse. Entonces, por eso es importante 4 años después seguir evidenciándolo, seguir hablando del tema y seguir exigiendo ese acceso a la verdad que finalmente no es solo para las familias, no es solamente para el gremio periodístico, es para la sociedad en su conjunto, porque en la medida en la que se coarta la libertad de expresión, en la medida en la que hay un amedrentamiento sobre el oficio periodístico, la calidad de la información, esa información que es tan importante para la toma de decisiones de las personas, también se ve afectada. Ahora, hay 2 territorios que se volvieron un escenario justamente en estos hechos. Y me quiero referir primero, para luego continuar con Ecuador, con Colombia. ¿Qué ha pasado? ¿Qué información tenemos de lo ocurrido justamente en Colombia? Las acciones de investigación, seguimiento y también pedido de justicia y reparación en Colombia. Importante, Jorge, esto porque el año pasado justamente en Colombia se obtuvieron 2 condenas que están en apelación por parte de la FLIP, la Fundación para la Libertad de Prensa de Colombia, pero estas 2 condenas se lograron sobre personas que tuvieron una participación en el secuestro, es decir, eran parte de las disidencias del Frente Oliver Sinisterra, que fueron los autores materiales del secuestro y posterior asesinato. Hay unas condenas de aproximadamente 25, 26 años
a los que Colombia llegó después de unos aproximadamente 2 años o 3 años de investigación, pero sobre las que todavía pesa una incertidumbre y sobre lo que todavía hay varias y múltiples contradicciones. En Colombia existe algo que se conoce como la figura del perdón, que es un recurso jurídico a la que una persona que está acusada de o que va a enfrentar una condena relacionada con un atentado a la vida puede acceder, y esta figura del perdón le permite una cierta rebaja en su pena una vez que las víctimas o los familiares de las víctimas conceden este acto de perdón. Y lo que nosotros pudimos evidenciar en este acto de perdón es que efectivamente las versiones de estas dos personas no coinciden, los tiempos no coinciden y no existe una verdadera intención de decir la verdad, de exponer absolutamente todo. Uno de ellos, lo que mencionaba era que no tiene las condiciones de seguridad necesarias para decir todo lo que sabe, y por lo tanto nosotros consideramos que en ese caso el acto de perdón o el perdón no es algo que se pudiera haber otorgado con su respectiva rebaja de la pena, porque efectivamente no había un proceso adecuado de llegar a la verdad y de verdadera digamos, de verdadera, no sé si decir de reconciliación, pero por lo menos de verdadera reparación al acceder a la verdad. Pero hay que reconocer que sí, la Fiscalía de Colombia y que las autoridades colombianas han llegado a establecer por lo menos ahí un par de condenas sobre los autores materiales, lo cual hay que reconocer porque acá en Ecuador la investigación sigue en investigación previa, es decir, ni siquiera hemos pasado hacia una formulación de cargos, hacia una instrucción fiscal, mucho menos hacia un proceso ya judicial. Pero en Colombia, si bien existen estas dos condenas, tampoco existe una intención de las autoridades de llegar a establecer por lo menos omisiones en las acciones que tuvieron que ver sus agentes estatales. Y esto es fundamental porque justamente durante este fin de semana, tanto Arturo Torres como María Belén Arroyo, que son los periodistas autores de la investigación Rehenes, que relata al detalle cómo ocurrió el secuestro, qué habría ocurrido en los días del asesinato, dan claros indicios de que el asesinato de Paul, Javier y Efraín se da en medio de un fuego cruzado, y ese fuego cruzado es entre también fuerzas policiales y militares, tanto de Ecuador como de Colombia, y las personas del Frente Oliver Sinisterra. Entonces nos sorprende y causa muchísima indignación que habiendo esos elementos contundentes para por lo menos poder hablar de una cierta participación de agentes estatales, el curso de la investigación ni en Ecuador ni en Colombia apunte a ese tipo de responsabilidades. Ahora, Yadira, otra de las, versiones que se han dado sobre los hechos apuntan también a pensar en una desaparición forzada, y ahí corrígeme, digamos, cuáles serían como los argumentos que ustedes están presentando para, o de alguna manera, mencionar esto. Sí, justamente, Verónica, esa ha sido otra como de las tesis o de las conclusiones que se desprenden del trabajo de Rehenes, de la investigación periodística presentada a inicios del año 2019, que dicho sea de paso fue entregada a las autoridades de turno, y lamentablemente no como en otros casos en las que la investigación periodística se convierte en un elemento importante para la investigación de la Fiscalía, en este caso no ha pasado. Ese, digamos, es otra de las conclusiones que se desprenden, y ahí esto tiene que ver precisamente con después de ocurrido el asesinato también hay una figura de desaparición, por cuanto los cuerpos de Paul, Javier y Efraín permanecieron desaparecidos por casi 3 meses sin que exista tampoco ningún tipo de esfuerzo, de articulación o por lo menos de plan para la recuperación de esos cuerpos. Y al inicio, cuando se da el secuestro, recordemos que el día 26 de marzo, Paul, Javier y Efraín no pasan por un paso clandestino, no pasan saltándose los protocolos de revisión y de seguridad de los retenes militares y policiales que existían en el área, sino que efectivamente lo hacen con el conocimiento de la autoridad militar y de la autoridad estatal, en este caso. Dentro del propio expediente existen, ¿no es cierto?, fotografías en las que
antes de pasar hacia Mataje, la última foto posiblemente de Paul Javier y Efraín antes de ser secuestrado es en el retén militar, en el que se revisan sus documentos, se le toman fotografías a la camioneta y se les permite el ingreso aún existiendo todo un contexto de peligrosidad y de inseguridad dentro de Mataje. Las propias Fuerzas Armadas, los propios militares refieren que ni ellos mismos ingresaban a Mataje debido a lo que estaba ocurriendo al interior. Sin embargo, se le permite el acceso no solamente al equipo periodístico de Diario El Comercio, y esto es importante, porque también durante estos 4 años lo que hemos visto es una especie de intención de culpar al equipo periodístico por lo que les ocurrió al interior de Mataje, pero es fundamental decir que no es al único equipo periodístico al que se le permite el paso a la zona de Mataje, aún cuando 4 días antes se había cometido un atentado con un artefacto explosivo que cobró la vida de 4 militares, de 4 infantes de marina. Otros 2 medios de comunicación también fueron permitidos en su ingreso y por lo tanto ahí, por lo menos, Verónica, estamos hablando de omisiones que tienen que ser investigadas. Lamentablemente, a pesar de la contundencia de la información, a pesar de la evidencia, a pesar del aporte periodístico que se ha hecho durante 4 años por múltiples periodistas y múltiples organizaciones, incluso se han fundado fundaciones alrededor del hecho, no existe una intención de investigación de esos hechos. Y justamente la investigación, el tema de la transparencia para conocer finalmente, incluso qué pasó con los protocolos, qué pasó con las acciones y las decisiones que tomaron altos funcionarios del gobierno ecuatoriano. El señor Lenín Moreno hace 4 años, y él lo decía en la introducción de esta entrevista, anunciaba la desclasificación de documentos, y esto ya lo hemos conversado en otras ocasiones. ¿Ustedes han tenido alguna respuesta por del actual gobierno del señor Guillermo Lasso sobre este tema, los documentos clasificados, el avance de las investigaciones? ¿Se han reunido con ustedes alguien del Ministerio de Gobierno? ¿Cuál ha sido la respuesta del actual gobierno? Sí, ahí, digamos, igual para recordar un poco los hechos, es importante decir que la administración del expresidente Lenín Moreno y él mismo en persona, por más de 7 ocasiones de forma pública, hizo un ofrecimiento de desclasificación de la información. No nos olvidemos que el 14 de mayo del año 2018 también es un día que tiene que recordarse como un hecho de impunidad, y no solamente de impunidad, sino como un acto de profunda crueldad hacia los familiares de Paul Javier y Efraín, una burla hacia el periodismo y hacia el pueblo propio, la propia ciudadanía. El momento en el que el gabinete de defensa, de interior y de cancillería del expresidente Moreno entrega al menos 800 documentos supuestamente denominados como desclasificados, pero que en realidad más del 80% de esa documentación corresponde a información que uno se puede descargar de una página web, que eran impresiones y capturas de comunicados y de comunicados de solidaridad y de notas de condolencia de embajadas. Esa fue el tipo de información desclasificada que se nos entregó en el Palacio de Carondelet del 14 de mayo del año 2018. Es que es una fecha que también se tiene que recordar como una fecha que inaugura esta especie de impunidad estatal. Y dentro de esa información lo que logramos encontrar o lo que se logró rescatar fue prácticamente nulo. Y de esto tuvo conocimiento. De hecho, esos sobres que contenían la información son abiertos en presencia de los comisionados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que llegaron al país precisamente para tener acceso a esa información. Entonces, también es una burla hacia los organismos internacionales de derechos humanos el haber entregado información que no es desclasificada, que no es relevante, que no aporta cosas importantes hacia la investigación. Pero a partir de ese día también empieza una especie de espera eterna que ya incluso raya en límites absurdos y extremos, con múltiples pedidos hacia el Consejo de Seguridad Pública para la desclasificación, sobre todo de las actas de los consejos de seguridad pública de los meses de marzo y abril del año 2018, en el que se sabe que existe información importante sobre las decisiones estatales alrededor de la vida de Paul Javier y Efraín. No olvidemos que en diciembre del año 2018 el medio digital Aposta publica un extracto que se filtra precisamente de esos consejos de seguridad en los que se puede advertir que no hay una intención para la recuperación con vida de los 3. Por lo tanto, se han hecho múltiples pedidos
la fiscalía, en una época en la que una de las fiscales asume la investigación y por lo menos trata de adelantar acciones y tratar de ceñirse a la línea de investigación que le recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también le solicita esa información al Consejo de Seguridad Pública y le es negada a la propia fiscalía. Termina la administración de Moreno y nuevamente se hace una solicitud de información a las nuevas autoridades, entendiendo que si bien no es su responsabilidad, porque no eran gobierno en el momento en el que ocurrieron los hechos, al asumir el Estado asumen también las obligaciones del Estado. Y lamentablemente, digamos, también por 2 ocasiones de forma pública, el hoy presidente Guillermo Lasso ofrece la desclasificación de la información. De hecho, se lo dice a la editora de Diario Expreso, Sara España, públicamente, y después un asambleísta sale de Carondelet, se hace un video selfie afuera de Carondelet diciendo que el presidente le prometió la desclasificación de la información y hasta el momento tal desclasificación no llega. Por eso es que, digamos, en estos 4 años es importante decir que la dimensión de esta impunidad no es una dimensión que solamente se queda en el gobierno del expresidente Lenín Moreno, es una dimensión de la impunidad a toda escala, a escala estatal, porque incluso ahí hay una procuraduría que ante la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos negó los hechos, negó que Paul, Javier y Efraín hayan sido secuestrados en Mataje y prácticamente los culpó de su propio secuestro y de su propio asesinato. Entonces, si lo miramos ya desde las múltiples dimensiones y desde la total institucionalidad del Estado, tenemos que decir que este es un Estado que se ha puesto de acuerdo para la impunidad. También, Yadira, quisiéramos conocer cuál es la situación de las familias, qué ha pasado en temas de reparación. Como no ha existido acceso a verdad, no se puede tener acceso a justicia y por lo tanto no se pueden determinar condiciones de reparación. Pero no hablemos ni siquiera de la reparación hacia las familias, hablemos de la reparación simbólica de lo que esto implica. El informe del equipo de seguimiento especial de la CIDH mencionaba que parte, ¿no es cierto?, no de cerrar la herida ni de curar las heridas, porque en eso en este tipo de situaciones no existe, no es algo que sea posible, pero por lo menos parte de la reparación simbólica con las familias, con el gremio periodístico, con la sociedad ecuatoriana, por lo menos son los sitios de memoria, y ni siquiera en eso el Estado ha sido capaz de comprometerse a establecer un sitio de memoria en el que efectivamente cada vez que llegamos a estos aniversarios, quienes quieran hacer un trabajo de memoria y quieran reivindicar la desaparición y el asesinato de los 3, recordarlos, puede hacerlo, ni en Mataje, ni en Quito, ni en Esmeraldas, ni en ningún lugar de este país. Uh-huh. Entonces, por lo menos esas acciones de reparación, Verónica, son extremadamente lejanas y sabemos y tenemos la plena conciencia y seguridad que el Estado, ya no hablemos ni siquiera del gobierno, que el propio Estado, por decisión política, no está dispuesto a establecer un trabajo de memoria que permita efectivamente que en estas fechas podamos hablar de mejores condiciones para el trabajo periodístico, de mejores condiciones para la libertad de expresión, de protocolos de cuidado y seguridad, mucho menos de mejor calidad en la información que reciben las personas. Y justamente esta última parte, han pasado 4 años, ya un poco con esta parte que nos comentas, has anticipado lo que te iba a preguntar, que es cuál es la situación de los periodistas, del trabajo de los y las periodistas, trabajadoras de la comunicación, y me refiero directamente a instituciones que deberían estar encargadas de promulgar política pública de seguridad. Se han firmado convenios entre organizaciones del Estado, el gobierno, el Ejecutivo, hemos visto reuniones, han llamado a reuniones, justamente el actual presidente Guillermo Lasso el año anterior tuvo una reunión sobre protocolos para el trabajo periodístico, estuvo ahí la comandancia de la Policía Nacional, porque claro, los hechos de conflicto continúan. En Ecuador justamente el crimen organizado, lo que pasa con el narcotráfico, y otras acciones hacen que el trabajo, en ese caso de periodistas, sea de riesgo y que el Estado ecuatoriano debe garantizar sus derechos, que debe garantizar sus vidas. ¿Has visto algún cambio? ¿Ha existido alguna implementación de alguna acción concreta para establecer estas políticas?
Desde las propias iniciativas estatales o gubernamentales, no, Jorge, y es muy triste tener que decirlo. Es decir, otra de las recomendaciones de ese equipo de seguimiento especial era precisamente que se pueda tener un comité de protección de periodistas dentro de Ecuador. Y de hecho, también en el año 2019, la entonces ministra de Gobierno, María Paula Romo, y el canciller José Valencia hicieron un acto protocolario en la Cancillería firmando la creación de este comité, y después este comité, como pasa casi con todas las políticas públicas de este país, no tiene un plan de acción, no tiene un cronograma, no tiene un presupuesto, no tiene un responsable, no tiene líneas programáticas, no tiene absolutamente nada que podamos decir sirve efectivamente ese comité para la protección de periodistas, que en este momento existe solamente dentro del papel. Y otras recomendaciones que le hizo la CIDH al Estado, no al gobierno de Moreno, al Estado, tampoco se han implementado. Entonces es triste decir que tampoco se han hecho ese tipo de acciones, pero yo sí creo que es importante también en estas fechas recordar qué es lo que ha hecho la sociedad civil. Y tú, Jorge, al inicio de la entrevista mencionabas algunas acciones de memoria, de trabajo que se hacían precisamente para que esto no sea en vano, es decir, para que la muerte de 3 personas no haya valido nada. Yo sé que es extremadamente duro decir que eso debe dejar algún tipo de aprendizaje, pero es que nos toca hacerlo. Pero sí quiero reconocer, digamos, por lo menos la intención de los propios colegas periodistas que se han aglutinado en ciertas organizaciones y en ciertas fundaciones y empiezan a hacer este trabajo tal vez un poco más silencioso, tal vez un poco más pegado hacia los territorios. De hecho, por ejemplo, la Fundación Periodistas Sin Cadenas, que nace efectivamente después de este crimen y que se articula en torno a la investigación periodística de los hechos que ocurrieron, trabaja en estos momentos para hacer una serie de capacitaciones en aquellas provincias en las que efectivamente son más conflictivas, estamos abocados a mayores desafíos con relación a la cobertura periodística, y precisamente se van construyendo estos tipos de periodismo, quién sabe, tal vez un poco más colaborativo, un periodismo en el que estás más pendiente del otro, que estás más pendiente de tu colega, de todos los trabajadores de la comunicación, para que efectivamente, por lo menos desde las acciones de los colectivos periodísticos, se puedan evidenciar este tipo de actividades y también se puedan construir nuevos protocolos de seguridad. Pero yo creo que estamos en un momento bastante complejo también del periodismo, tú mismo lo mencionabas. Ahora lo que estamos cubriendo son otro tipo de contextos, otro tipo de realidades, ya tenemos otras amenazas dentro del país sobre las que se está haciendo investigación periodística. Hablemos del problema de las cárceles, por ejemplo, hablemos de los territorios en los que ya hay evidencia de narcodelincuencia, etcétera, en los que es fundamental e importante asegurar la vida del periodista, porque siempre frente a esos temas conflictivos hay intenciones de censura y hay intenciones de silencio también. A nadie le conviene, digamos, que los detalles de aquellas actividades sean precisamente conocidas por medio del trabajo periodístico. Entonces ahí yo creo que todavía hay una necesidad profunda de saber cómo nos enfrentamos a ese tipo de desafíos y estar preparados para ello. Lamentablemente en el 2018, cuando surge todo el problema de la frontera norte y de la violencia, sobre todo en el Cantón San Lorenzo, no teníamos ni las herramientas ni el conocimiento necesario para enfrentar ese tipo de desafío en la cobertura. Ojalá y en estos 4 años hayamos aprendido a hacerlo. Yadira, muchísimas gracias por esta entrevista. Para Wambra siempre va a ser necesario poner el punto sobre la memoria para recordar a nuestros compañeros Efraín, Paul y Javier. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Verónica, Jorge, y a todo el equipo de Wambra y a quienes les escucha. Y bueno, esperamos. Yo sé que va a pasar, que dentro de un año vamos a rememorar 5 años y tal vez vamos a seguir hablando de las mismas omisiones y de las mismas faltas de investigación, pero creo que eso no es motivo para callar y para no seguir denunciando que en este caso existe una impunidad estatal. Acompañar luchas que son de toda una vida, sobre todo la búsqueda de justicia, verdad y reparación, el compromiso también desde aquí, desde Wambra. Muchísimas gracias, Yadira.